¿Qué se necesita para pasar de ser un simple mortal a convertirse en una leyenda que desafía el tiempo? ¿Es el valor en el campo de batalla, la astucia política o esa chispa de ambición que quema más fuerte que el miedo al fracaso? Julio César no solo respondió a estas preguntas, sino que las vivió con una intensidad que lo convirtió en uno de los nombres más grandes de la historia. Su vida no fue solo una sucesión de eventos, sino una epopeya llena de triunfos, traiciones y una determinación que lo llevó a cambiar el curso de Roma para siempre. Julio César nació el 13 de julio del año 100 a.C. en el seno de una familia patricia, los Julios, que aunque nobles, no eran especialmente ricos ni poderosos. Desde niño, César demostró una aptitud innata para la aventura. Era un niño activo, bien dotado y con una curiosidad insaciable. Sin embargo, su vida dio un giro drástico a los 16 años, cuando su padre falleció repentinamente. De la noche a la mañana, Julio se convirtió en el jefe de su familia, una responsabilidad que lo obligó a madurar rápidamente. Pero no estaba solo en este camino. Su tío, Cayo Mario, un gran general y político, se convirtió en su modelo a seguir. Mario era famoso por sus victorias militares y por haber reorganizado las legiones romanas, lo que lo convirtió en una figura respetada y temida. Su personalidad magnética y su influencia en el ejército sin duda moldearon el carácter del joven Julio, quien vio en su tío un ejemplo de lo que podía lograr con determinación y astucia. Sin embargo, la adolescencia de Julio estuvo marcada por el caos. Su tío, Cayo Mario, se vio envuelto en una guerra civil contra el ambicioso Lucio Cornelio Sila, un conflicto que dividió a Roma en dos bandos. En medio de este turbulento escenario, Julio César se casó con Cornelia, la hija de un aliado político de su tío. Cornelia se convirtió en su amada esposa, y juntos tuvieron una hija a la que llamaron Julia. Pero la felicidad familiar fue efímera. Mario perdió la vida durante una batalla, y Sila se alzó como dictador, un título que le otorgó un poder casi absoluto sobre Roma. Aunque Julio no participó directamente en el conflicto, se sintió amenazado por el nuevo régimen, especialmente porque Sila había sido el enemigo de su tío. Temiendo por su vida, Julio decidió alejarse de Roma lo más rápido posible y se unió al ejército. Fue enviado a luchar en Asia Menor, específicamente a la región de Cilicia, en lo que hoy es parte de Turquía. Allí, Julio sirvió con distinción, demostrando un valor y una habilidad que no pasaron desapercibidos. Sus acciones heroicas le valieron la corona cívica, una de las más altas distinciones militares romanas. Pronto, ganó el reconocimiento de sus superiores y de los soldados veteranos, quienes vieron en él a un futuro comandante prometedor. Pero en el año 78 a.C., recibió noticias que cambiarían su destino. Sila había muerto. Para Julio, esto significaba la oportunidad de regresar a casa. Sin embargo, su regreso a Roma no fue tan triunfal como esperaba. Descubrió que su herencia había sido confiscada por el gobierno de Sila, dejándolo en una situación financiera precaria. Para ganarse la vida, Julio recurrió a su poderosa voz y a sus habilidades como orador, convirtiéndose en un abogado exitoso. Trabajó incansablemente para recuperar el estatus social de su familia, y lo logró. Pero la vida de Julio César estaba destinada a ser mucho más que una carrera legal. A los 25 años, mientras viajaba por el mar Egeo, su barco fue atacado por piratas. La tripulación fue masacrada y los pocos sobrevivientes, incluido Julio, fueron capturados para ser vendidos como esclavos. Para los piratas, Julio era un botín valioso, un hombre de una familia rica que podía ser rescatado por una gran suma de dinero. Exigieron 20 talentos de plata por su liberación, una cantidad ya considerable. Pero Julio, con esa audacia que lo caracterizaba, les dijo que debían pedir más. «Exijan 50 talentos», les dijo, y les advirtió que, una vez libre, los perseguiría y se vengaría. Los piratas se rieron de su arrogancia, pero aceptaron su oferta.
Cuando finalmente fue liberado, Julio cumplió su palabra. Usó su elocuencia para reunir una flota de barcos y tras meses de búsqueda, encontró a los piratas que lo habían secuestrado. Los derrotó en batalla y como castigo, crucificó a todos los sobrevivientes. Este acto de venganza no solo aumentó su fama, sino que también consolidó su reputación como un hombre de palabra y acción. De regreso en Roma, Julio fue convocado nuevamente al ejército. Sirvió con distinción en tierras extranjeras, destacándose en los campos de batalla y ganando el puesto de tribuno militar, un cargo que le otorgaba el derecho a comandar un gran número de soldados y a presentarse a cargos políticos. En el año 69 a.C., regresó a Roma para iniciar su carrera política, ocupando un puesto en el Senado. Sin embargo, su vida personal sufrió un duro golpe cuando su amada esposa, Cornelia, falleció durante el parto, junto con su bebé. Este fue un momento de profunda tristeza para Julio, pero no se detuvo. Poco después, fue enviado a Hispania, la actual España, como administrador de los territorios controlados por Roma. Fue durante su estancia en Hispania que Julio César tuvo un momento de revelación. Un día, mientras recorría la ciudad de Cádiz, encontró una estatua de Alejandro Magno, ya desgastada por el tiempo. Al contemplarla, Julio se sintió abrumado por una profunda angustia. A los 33 años, Alejandro ya había conquistado un imperio, mientras que él sentía que no había logrado nada significativo. En ese momento, Julio juró que no descansaría hasta igualar las hazañas de Alejandro. Esta promesa se convirtió en el motor que impulsaría el resto de su vida. Julio César se desempeñó bien en Hispania, ganando fama como un gobernador eficaz y sofocando rebeliones locales. Sin embargo, no estaba satisfecho con estar lejos de Roma, donde se encontraba el verdadero poder. Regresó a la ciudad y centró sus esfuerzos en alcanzar posiciones políticas más altas. Su ambición lo llevó a buscar el cargo de pontífice máximo, el más alto puesto sacerdotal en la religión romana. Aunque enfrentó una fuerte oposición y gastó casi toda su fortuna en la campaña, logró ganar las elecciones gracias a una alianza estratégica con Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Craso pagó una parte de las deudas de Julio y actuó como garante del resto, convirtiéndose en un aliado invaluable. Pero esta alianza no pasó desapercibida. Otros hombres poderosos como el general Pompeyo comenzaron a ver con recelo la creciente ambición de Julio César. Pompeyo, un comandante respetado y temido, mantenía una vigilancia constante sobre Julio, quien parecía destinado a superar a todos los demás. En el año 60 a.C., Julio fue elegido cónsul, el puesto más alto de la República Romana. Como cónsul, tenía una autoridad inmensa y podía actuar con impunidad en muchos aspectos. Sin embargo, su ambición no tenía límites. Ese mismo año se casó con Calpurnia Pisonis, quien sería su esposa por el resto de su vida. Para consolidar su poder, Julio formó una alianza política y militar con Pompeyo y Craso, conocida como el Primer Triunvirato. Juntos, los tres hombres más poderosos de Roma gobernaron la ciudad. Pompeyo aumentó la seguridad en las calles, Craso expandió el comercio hacia tierras lejanas, y Julio se enfocó en la conquista militar. Fue entonces cuando dirigió su atención a la Galia, una región salvaje y hostil habitada por tribus celtas. En el año 58 a.C., Julio marchó hacia la Galia al mando de 4 legiones, aproximadamente 24.000 soldados. Sabía que conquistar la Galia no sería fácil, pero era precisamente esa dificultad lo que lo atraía. La campaña en la Galia fue una serie de batallas épicas. Julio demostró su genio militar en enfrentamientos como la batalla de Bridget, donde, a pesar de estar en desventaja numérica, logró una victoria decisiva. A lo largo de los años, sometió a las tribus galas, hizo alianzas estratégicas y consolidó su poder en la región.
Pero la conquista de la Galia no estuvo exenta de desafíos. Una y otra vez, las tribus se rebelaron y Julio tuvo que sofocar revueltas con mano firme. Finalmente, en el año 55 a.C., la Galia estaba prácticamente bajo su control. Sin embargo, Julio no se detuvo allí. Su ambición lo llevó a mirar más allá, hacia una tierra que ningún romano había pisado antes: Gran Bretaña. En el año 54 a.C., cruzó el mar y estableció un campamento en la isla. Aunque los bretones no aceptaron pacíficamente la ocupación romana, Julio logró someter a las tribus locales después de más de un año de combates. Esta nueva conquista trajo aún más fama a Julio César, pero también aumentó la preocupación de sus enemigos en el Senado. Mientras Julio estaba en Gran Bretaña, surgieron nuevos problemas en la Galia. Los líderes tribales, liderados por el famoso Vercingétorix, se unieron para expulsar a los romanos. Julio regresó rápidamente y tras una serie de batallas, logró derrotar a Vercingétorix en el famoso asedio de Alesia. Esta victoria consolidó su dominio sobre la Galia y lo convirtió en un héroe para Roma. Sin embargo, su éxito no fue bien recibido por todos. Pompeyo, su antiguo aliado, comenzó a verlo como una amenaza. En el año 49 a.C., el Senado, influenciado por Pompeyo, ordenó a Julio que disolviera sus legiones y regresara a Roma para